Esto no es solo una historia de fantasmas. No es un cuento contado para asustar niños antes de dormir. Es un caso documentado, investigado y hasta el día de hoy imposible de explicar. Bienvenidos al caso Smurl, uno de los encuentros paranormales más oscuros, intensos y perturbadores jamás registrados, y uno que ni siquiera Ed y Lorraine Warren pudieron resolver por completo. Todo comenzó en 1973, cuando la familia Smurl, Jack, Janet, sus 4 hijas, y los padres de Jack, John y Mary, decidieron mudarse a un dúplex en Chase Street, en West Pittston, Pensilvania. La casa no era nueva, pero tenía potencial, un vecindario tranquilo, vecinos amigables, y un precio sospechosamente bajo. El primer año fue normal. Las niñas iban a la escuela, Jack trabajaba como técnico y Janet cuidaba del hogar. Era la imagen perfecta de una familia estadounidense promedio. Pero como suele ocurrir en las peores pesadillas, todo cambió lentamente, gota a gota, como veneno en un vaso de agua. Los primeros indicios fueron pequeños. Una mancha oscura apareció en la alfombra del pasillo y no importaba cuántas veces la limpiaran, siempre volvía. Las luces parpadeaban, incluso después de revisar la instalación eléctrica. Se escuchaban golpes suaves por la noche, pasos que se detenían justo detrás de las puertas cerradas, y lo más inquietante, un frío inexplicable que se instalaba en ciertas habitaciones, incluso en pleno verano. Una noche, mientras Janet lavaba los platos, sintió que alguien la observaba desde el marco de la puerta. Giró la cabeza lentamente, pero no había nadie. Excepto que el espejo de la cocina reflejaba una figura negra parada justo detrás de ella. Al voltear, desapareció. El corazón de Janet latía como un tambor de guerra. Jack le restó importancia. Dijo que eran los nervios. Pero él mismo empezó a escuchar gruñidos sordos por la noche, como el sonido de un animal atrapado entre las paredes. Ruidos que no se parecían a nada que hubiese oído antes. Lo que al principio parecía una simple actividad residual se convirtió en algo mucho más oscuro. Los electrodomésticos se encendían y apagaban solos. Una noche, el televisor explotó con un estallido seco, lanzando chispas. La electricidad de la casa empezaba a comportarse como si tuviera vida propia. Las niñas decían que algo las miraba mientras dormían. Una de ellas aseguraba que un hombre de ojos rojos la observaba desde el rincón de su cuarto. Jack comenzó a despertarse con rasguños en la espalda. Uno de sus sueños lo hizo gritar tan fuerte que despertó a toda la casa. Soñaba que algo lo arrastraba fuera de la cama, por el pasillo, hasta el sótano. Pero el evento más perturbador sucedió una tarde, mientras Mary, la madre de Jack, dormía la siesta. Despertó abruptamente con la sensación de que alguien la estaba ahogando. Al abrir los ojos, vio una figura femenina, de rostro pálido y ojos completamente negros, encima de ella, presionando su pecho con ambas manos. No podía moverse. No podía gritar. Solo podía llorar. Y cuando por fin la figura desapareció, Mary quedó con un moretón en forma de mano. El olor en la casa cambió. Un hedor pútrido, como carne podrida mezclada con azufre, comenzaba a invadir ciertas habitaciones al anochecer. Janet aseguraba que una sombra la seguía mientras caminaba por el pasillo.
El perro de la familia se negaba a entrar al sótano. Gruñía a la nada y se orinaba del miedo. Una de las hijas, Heather, empezó a hablar sola. Decía que una señora le contaba secretos por las noches. Cuando Janet le preguntó cómo era esa señora, Heather la describió con exactitud. Era idéntica a la mujer que Mary había visto encima de ella. Los sueños se volvieron compartidos. Todos soñaban con la misma figura, un hombre de pie en la esquina, completamente cubierto de sombras, sin rostro, que respiraba pesadamente, como si el odio le pesara en el pecho. El espíritu ya no se conformaba con observar. Comenzó a tocar, a manipular. Una noche, mientras Janet se duchaba, sintió que algo la tocaba con fuerza. Al salir gritando del baño, tenía marcas en el cuerpo, como si unas manos invisibles la hubieran sujetado. El espíritu había cruzado el límite, ahora atacaba físicamente. Jack fue agredido sexualmente en múltiples ocasiones por una presencia invisible. Humillado y quebrado, tardó semanas en contárselo a Janet. Esto no era solo un espíritu, era algo mucho peor. Algo demoníaco. El sacerdote local visitó la casa, hizo una breve oración y salió sin querer volver jamás. Dijo que había algo en esa casa que lo observaba directamente al alma. Desesperados, los Smurf contactaron a los investigadores paranormales más famosos del país, Ed y Lorraine Warren. Cuando Lorraine entró, se detuvo en seco, pálida. Dijo que sentía una presencia tan intensa y maligna que era difícil mantenerse en pie. Los Warren realizaron sesiones con médiums, oraciones y un intento de exorcismo. Durante esas sesiones, objetos volaban por el aire, las paredes se golpeaban solas, se escuchaban voces que hablaban en lenguas antiguas y se formaban símbolos con las grietas en la pintura. Una de las grabaciones realizadas por los Warren captó un lamento gutural. Cuando se pasó en reversa, revelaba claramente una frase: "No se irán. Son míos". La Iglesia Católica se negó a autorizar un exorcismo oficial. Dijeron que no había suficiente evidencia. Los Warren, frustrados, aseguraban que lo que habitaba esa casa era un ente demoníaco que no solo poseía el hogar, quería destruirlo todo desde adentro. Los ataques no cesaban, y lo que alguna vez fueron ruidos extraños o sombras en los rincones, se convirtieron en agresiones físicas, susurros diabólicos y una opresión constante que llenaba cada espacio que pisaban. Janet, antes fuerte y sonriente, comenzó a desvanecerse ante los ojos de su familia. Su piel se volvió pálida, su cuerpo frágil. Perdió peso con rapidez alarmante y en varias ocasiones fue encontrada desmayada, murmurando palabras sin sentido, como si hablara con algo que nadie más podía ver. Una noche, mientras bajaba las escaleras con una canasta de ropa, Jack fue lanzado brutalmente desde lo alto. Su cuerpo cayó con fuerza, golpeando cada peldaño hasta quedar inerte en el suelo. Fue hospitalizado con múltiples contusiones, pero cuando despertó, su testimonio heló la sangre de todos. Alguien me empujó. Sentí las manos, frías, huesudas, y una risa en mi oído. Aterrados, intentaron escapar. Se mudaron temporalmente con familiares, creyendo que dejar la casa rompería el ciclo. Pero no fue así. Lo que los atormentaba, los siguió. Las luces parpadeaban, objetos se movían solos,
puertas se abrían con fuerza en medio de la noche. Incluso en casas ajenas, los espejos se empañaban con palabras escritas desde el otro lado. Ya no se trataba de una casa maldita. Se trataba de una familia marcada. Los sacerdotes iban y venían. Realizaron bendiciones, exorcismos menores. Uno de ellos incluso tuvo un colapso nervioso tras una de las sesiones, asegurando que algo lo observaba desde las paredes, riéndose cada vez que oraba. Los Warren, tras investigar profundamente, reconocieron que este era uno de los casos más oscuros y resistentes que habían enfrentado. Según Lorraine, la maldad aquí no era simplemente una presencia, era una infestación. Como un tumor espiritual que se alimentaba de la energía de la familia. Pasaron 15 años. 15 años de acoso espiritual diario, de golpes en la noche, de voces que los llamaban por su nombre, de sombras que caminaban por el pasillo, de pesadillas tan reales que despertaban con marcas en el cuerpo. Los niños crecieron en un ambiente donde el miedo era la norma y la esperanza un recuerdo lejano. No había días sin sobresalto, ni noches sin gritos. Janet desarrolló un trastorno de ansiedad severo. Su mirada se volvió vacía, como si parte de su alma hubiera quedado atrapada en aquella casa. Jack comenzó a sufrir pérdidas de memoria, lagunas negras que coincidían con momentos en los que la familia decía verlo ausente, actuando de forma extraña, incluso hablando en un idioma que nadie reconocía. Finalmente, en 1989, tras incontables mudanzas, visitas de clérigos, investigadores paranormales y especialistas en salud mental, la familia logró encontrar algo de alivio. Se trasladaron a un nuevo hogar, más pequeño, más lejos, con menos recuerdos. La actividad paranormal disminuyó, pero nunca desapareció del todo. De vez en cuando, Janet escuchaba su nombre susurrado en la madrugada. Jack, al mirarse en el espejo, decía ver otro rostro detrás del suyo, solo por un instante. Ruidos en la cocina, luces encendiéndose solas y la sensación constante de que nunca estaban solos. Los Warren, con toda su experiencia, confesaron que este era uno de los pocos casos que jamás pudieron cerrar. Una herida abierta en la historia de lo paranormal. Un mal tan profundo, tan arraigado, que parecía haber nacido con la casa, o peor aún, con la sangre misma de la familia. El caso Small no terminó en 1989. Solo cambió de forma. Porque cuando el mal echa raíces, a veces, nunca se va. Hoy en día, esa casa aún permanece en pie. Su fachada ha sido renovada con el paso de los años, como si quisieran borrar el pasado con una capa de pintura. Pero bajo las paredes, bajo los cimientos, lo que ocurrió allí sigue presente. Distintos propietarios han cruzado esa puerta. Algunos duraron semanas. Otros, apenas días. Casi ninguno habla. Algunos simplemente sonríen incómodos y desvían la mirada cuando se les pregunta. Otros niegan rotundamente cualquier actividad, aunque sus ojos dicen otra cosa. Los vecinos lo saben. Observan desde lejos, cruzan la calle para evitar pasar frente a la casa. Algunos aún recuerdan los gritos, los vehículos de emergencia entrando de madrugada, las luces que se encendían solas noche tras noche, y esa sensación pesada, sofocante, como si el aire mismo estuviera infectado. La historia de los Smurf fue llevada a la televisión. Fue debatida, ridiculizada, defendida. Algunos la catalogaron como histeria colectiva.
Otros, como una de las pruebas más contundentes de que el mal no necesita pruebas científicas para existir. Pero más allá de las cámaras y las polémicas, hay un hecho innegable. Todos los que estuvieron involucrados, médicos, sacerdotes, vecinos, testigos, investigadores paranormales, coinciden en algo inquietante: allí ocurrió algo que escapa por completo a toda lógica. Algo que dejó una marca que ni el tiempo ha podido borrar. Porque hay heridas que no sangran, pero nunca sanan. Porque hay casas que no están vacías, incluso cuando no hay nadie dentro. ¿Y tú? ¿Dormirías tranquilo en una casa donde la oscuridad no solo habita, sino que observa? ¿Podrías cerrar los ojos sabiendo que algo podría estar esperándote al otro lado de tus sueños? ¿Podrías vivir con susurros en tu oído cada madrugada, con pasos que no tienen dueño, con puertas que se abren solas y voces que repiten tu nombre desde la nada? Tal vez tú no creas en estas cosas. Tal vez pienses que todo fue exagerado, que fue producto del estrés, de la imaginación, de la sugestión colectiva. Tal vez. Pero cuando la noche caiga, cuando las luces se apaguen y el silencio se haga profundo, recuerda esta historia y escucha con atención, porque el mal no necesita ser visto para saber que está allí. ¿Y tú? ¿Te atreverías a quedarte una noche en la casa Smurl? Porque algunos aseguran que todavía se escuchan los gritos.